amigos, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Con ustedes el cuarto episodio en el que vamos a tocar un tema bastante interesante. Ya hasta me emociona. De hecho, ustedes ya lo vieron en el título. ¿Por qué Dios nos hizo zancadilla? Esto va relacionado a unas cositas que venimos hablando en episodios anteriores, ¿sí? En resumidas cuentas, se sabe que allá en el cielo pasó algo, Satanás para afuera. Así es. Se creó la tierra, hermosa por donde se mirara, que por un lado, hermosa por el otro, hermosa que por un lado, hermosa que los caminos de cristal, diamante, zafiro, esmeraldas, oro, hermoso todo por donde se viera. Los animales, hermosos. Se creó el ser humano, Perfecto. hermoso. Y ahí Una nos prueba. Cuatro la pruebas. muestra un botón. Sí, pero ¿qué pasó con tanta hermosura? Afortunadamente no me tocó, pero ¿qué pasó con todo eso que venía como bien? ¿Sí? Pero algo pasó en el cielo que como que no salió tan bien. Y algo pasó en la tierra que como que tampoco salió tan bien. Entonces vamos a hablar acerca de ello, porque Dios aparentemente nos hizo zancadilla, ¿sí? Todos conocemos la historia de cómo se originó esta tierra, Así de es. que Dios tardó ¿cuántos días? 6. En crear la tierra, los animalitos, las nubes, las estrellas, todo. Así ¿sí? es. En el séptimo, Descansó. descansó. Y lo guardó y lo santificó. Amén. ¿Dónde encontramos eso? En Génesis, En Génesis. Mandamiento de la ley de Dios. obvio. Cuarto mandamiento, Éxodo 20. Listo. Ahí se las dejamos para otro episodio que no vamos a tocar ahorita, pero bastante interesante sí es. ¿Listo? Entonces entremos en el tema. El otro día, Carmencita, imagínate, ¿tú ves Netflix? Sí. ¿Cuánto puedo? ¿Sí? ¿Qué es lo que te gusta ver? Uy, depende. Mira que me gustan las películas, por lo que son cortas y uno sabe ya el desenlace y chao. Pero me atrapó una serie que demoré viéndomela como 3 años. Claro que no es que sea muy larga. Bueno, sí es muy larga, pero que no no es me que sea alcanzaba tan para pagar larga, en Netflix. sino que no, yo trabajo, yo estudio, entonces no he no tenido te quedaba tiempo de tiempo. dedicarle mucho Ok, tiempo. entonces tu tipo de películas De acción y aventura. de acción y aventura. Me Gerald tiene cara como de coreanas, de Romántico. Otaku. No, de hecho, como que 0.0 toda esa parte. Ah, ¿no? Yo soy como comedia y románticas. Uy, así, claro. súper Emily en París, fácilmente se la veyeran. Literal. Y Es Jonathan es como más a que no tiene instalado Netflix. Ah, Sí, soy. No veo nada de películas, no veo nada de series. Lo más cercano que veo es por allá Betty la Fea cuando pasa un capítulo en Facebook. Y se queda enganchado ahí. Sí, total. Bueno, entonces, ¿pero por qué les menciono esto del Netflix? Resulta que en Netflix hay una serie que se está produciendo que por mucho tiempo lleva en tendencia, ¿sí? Que es Lucifer, se conoce así, como la serie de Lucifer. Personalmente no me la he visto, no porque pues... No, realmente no me atrapa, no es mi estilo, tampoco es que el nombre me llame tanto, ¿no? Tengo como enemistad con ese nombre, entonces como que... Todos nosotros. Todos. Como que no es de mi tipo, ¿sí? Pero hablando con un amigo, me mencionaba acerca que sí se la vio, vamos a guardar su identidad, pero me mencionaba acerca de qué trata esa trama, ¿sí? Supuestamente pintan a un dios, ¿sí? Que ama tanto a Lucifer que le dio el infierno. Y entonces la trama va en que Lucifer no quiere estar en el infierno, que quiere estar en la tierra, ¿sí? Adicional, los pongo como en contexto, ¿sí? Adicional, Dios le da poderes a muchos ángeles. Y uno de esos poderes que le da Satanás es el del deseo, ¿sí? Y que a raíz de eso es que cae la raza humana. ¿Realmente pasaría eso Ciencia así? ficción. O sea, vamos a servir como de noticiero informativo de verdaderamente qué es lo que se Sucedió, menciona sí. en la palabra de Dios. ¿Qué es lo Y que no- ocurrió?
Lo Sí. que ocurrió Así realmente es. y no lo que se le ocurrió a alguien. Bueno mencionarlo, paréntesis enorme. No les estamos recomendando que vayan a ver esa serie No. para nada porque es lo O más sea, desinformativo. ni nosotros no lo hemos Sí, visto. total. O sea, Imagínate, eso fue por un comentario ahí, pero Que se eh, dio en conversación y yo, exacto. ve, Eso es lo más desinformativo que pueden tener con respecto a la historia original. Así que Total. no los estamos animando a que se la vean, tampoco a que compartan con personas que pues también la hayan visto. No, vamos a ver cuál es el origen de Exacto, y es por ello que, Jonathan, ¿cuál es el origen? Todo se Sorbito. remonta. un sorbito antes de empezar. Ey, nos quedamos en el capítulo anterior hablando de la creación de Adán y Eva. Y precisamente arranca desde ahí, ¿no? Porque Satanás, ya habíamos visto en el primer episodio que Satanás no se iba a quedar tranquilo. Y esto porque imagínense, finalizando el primer episodio dijimos que Satanás había bajado a la tierra con gran ira. Y que hay de los moradores de la tierra, porque con eso terminamos. Terminamos el segundo capítulo diciendo que tenemos a el humano creado en la tierra. Veníamos claramente- hablando de que todo era paz, amor. Sí, Perfecto, claro, todo era belleza. perfecto, todo era bonito. Sí. qué Simétrico. chévere. Pero resulta que Satanás no se iba a quedar tranquilo Venía lo con que toda la tenía. ira de verdad. Y ahí dijo como claro, las consecuencias de la rebelión de Satanás desde el cielo, Adán y Eva no estaban exentos de ella. Lástima, porque precisamente el foco principal de la ira de Satanás era Adán y Eva. ¿Será que Dios se olvidó de ellos en aquella época? Es decir, ¿será que no les advirtió que, ojo, que por ahí hay un No, y león hay- y hay- rugiente a quien devorar? Sí, hay buscando un a punto quien devorar? importante y es que Satanás llegó aquí porque no se le halló lugar o cabida en ningún otro lado. ¡Oh! Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Satanás llegó a otro mundo, buenas, tocando la puerta para ver si alguien le daba cabida. Y Pero- aquí no me entra, le dijeron. Exactamente. Entonces, en ningún lugar halló, digamos que una bienvenida, sino que llegó aquí a la tierra y aquí, lamentablemente, le abrimos las puertas, porque perfectamente pudo haber pasado como en el resto de los mundos. Y es, no, tampoco hubo cabida para él y chao. Bueno, Ahora- pero no nos adelantemos, chicos, porque yo creo que esto parte un poquito más atrás y es qué fue lo que sucedió. O sea, el Exacto. Señor creó todo, las condiciones básicas necesarias para la existencia y la vida del ser humano, ya eso lo sabemos, lo hablamos en el capítulo anterior, pero también el Señor junto con eso, por ejemplo, con los árboles, el Señor al momento de organizar nuestro mundo hizo un regalo, le hizo un regalo especial al ser humano y fue el Edén, ¿sí? Colocó, plantó, dice la Biblia, un jardín aquí en la tierra para que el Especial. ser humano de manera especial pudiera convivir en él. Y ese fue llamado el hogar de Adán y Eva, ¿sí? ¿Y qué sucedió? ¿Qué más? O sea, dentro de ese jardín que él plantó allí, me llaman la atención dos cosas muy curiosas. Uno, yo sé que todos lo conocemos, el árbol de la vida, Así ¿cierto es. que sí? Uy, sí, bastante interesante Muy ese tema. interesante. Dos, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos árboles En el centro Interesantes. del huerto Particular del Edén. porque ahí vamos a poder entender una cosa y es que Dios, desde antes de todo, Dios le estaba diciendo a Adán y Eva, ustedes van a tener opción de elegir. Y eso lo conocemos nosotros como el libre albedrío. El libre albedrío existió con los ángeles, existió con Adán y Eva y existe con nosotros en este momento. Total. Entonces es allí donde me surge, donde surgió La de hecho el pregunta. título Ujú. y la pregunta, entonces, ¿por qué Dios puso el árbol del conocimiento del bien y del mal en el huerto? Si sabía que comer de él, pues nos causaría lo que conocemos hoy como la gran caída del ser humano. Yo no sé ustedes, a mí me recuerda un poquito al primer episodio cuando decíamos que éramos ratas de laboratorio, literalmente. Porque Ratones. perdón, ratones de laboratorio. Resulta que, claro, cuando uno se pone a pensar un poquito, es como si Dios quería preservar a su creación tan bonita y perfecta como lo fue, ¿por qué no solamente sacaba de la ecuación el árbol del bien y el mal? ¿Cierto? Porque no solamente lo sacaba. Si eso fue como el punto de discordia en el que Neurálgico. Satanás iba a Claro. utilizar ese árbol para sacar, para hacernos pecar. Porque Dios dijo, no, hombre, yo no los quiero ver mal. Venga, le quito ese árbol y usted enfóquese ya. únicamente en el árbol de la vida, porque eso es lo que brota de aquí. ¿Saben por qué? Porque no somos robots. Y ese es el resumen de toda esta pregunta y es la lógica que nosotros como cristianos, por medio de la palabra de Dios, hemos descubierto en el pensamiento divino, ¿sí? Dios hubiese podido crear al ser humano
perfecto, el árbol de la vida no más allí, pues ya ellos estaban creados para vivir eternamente, entonces tampoco tenía como mucha lógica, pero digamos que el árbol de la vida ahí en la mitad del huerto Para del Edén, preservar su ¿cierto? eternidad igual. Y se pudo haber ahorrado la creación del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero entonces eso denotaría en el ser humano que no hubiese tenido la capacidad de elegir, ¿sí? Por decisión propia, seguir a Dios, obedecer a Dios y obedecer su ley. Entonces, Dios, como es un Dios sabio y como Él no quiere robots, porque Él no creó robots, ¿cierto? Creó criaturas con la capacidad de tomar decisiones, de que lo amemos por elección y no porque nos toca, fue que tomó la decisión de colocar ese arbolito allí. A mí esto me recuerda mucho, Jonathan, Gerald, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, y Juan, de haber visto la película Yo Robot. No sé si hay alguno de los que me está viendo acá, sí. ¿La has visto? ¿De qué? Yo Robot. ¿De qué trata? Como... No, yo sin ver películas estoy igual Sí. de perdido. Jonathan y Juan, los monitos en su cabeza. Sí, tal cual. Yo me la vi hace muchos años. Pongamos al monito acá arriba porque Sí. no sabemos nada. Bueno, los pongo en contexto así como rápidamente. El punto es que el ser humano, gracias a una tecnología avanzada, tuvo la oportunidad de crear muchos robots, de lanzarlos al mundo y en ellos vieron la necesidad de colocar como un código moral de los seres humanos, ¿sí? En donde ellos iban a tener 3 leyes, una de ellas era pues que no podían asesinar a ningún ser humano, ¿sí? O causarle sufrimiento de manera consciente. La segunda era que debía cumplir todas las órdenes dadas por los seres humanos, excepto la que cuando eran órdenes que era para afectar la vida de otro ser humano, y una tercera ley que más o menos habla de proteger su propia existencia. Es decir, ellos tenían que ser conscientes de que aunque no eran seres humanos, eran parte muy importante, una pieza muy importante en la vida de los seres humanos. Y resulta que bajo ese código moral, pues nos podríamos surgir fácilmente las mismas preguntas que de pronto en el Edén, ¿cierto que sí? ¿Cuál era la necesidad, cierto, de haber creado a los robots precisamente bajo ese código moral? ¿Por qué no crearlos y ya? ¿Sí? Otra, ¿por qué no un robot de eso podía, por así decirlo, romper esa ley, violarla, ¿cierto? Nosotros somos expertos violando leyes, de hecho, de eso se trata el pecado en el desarrollo de la historia de la humanidad. Pero lo que me parece interesante de esta película es que de pronto trata de ilustrar de manera paradójica y hasta objetiva lo que alguna vez sucedió hace aproximadamente 6.000 años atrás, ¿cierto? Entonces, volvemos al punto, Adán y Eva creados, perfectos, maravillosos, Dios le dio la capacidad, igual que a sus ángeles, al resto de sus criaturas, del libre albedrío, y ¿cómo lo iba a comprobar Dios? Pues por medio de el árbol del conocimiento del bien y del mal. A mí me parece increíble, es porque creo, bueno, lo mencioné antes de grabar, pero es como literalmente Dios nos dice, los voy a poner a prueba. Es literalmente, hombre, ustedes van a tener las dos opciones. Y voy a ponerlos a prueba porque ustedes, más o menos lo interpreto de esa forma, gánense la eternidad, gánense esta perfección. Y Tal él cual. necesitaba probar la lealtad del ser humano. Y esto se ejemplifica mucho de pronto en una relación de pareja. Dios es amor y la base de una relación se supone que debe ser amor, porque hoy con tantas ideas y tantas cosas. Me gusta como Carmen Se va a tumbar el micrófono. Lo siento. Entonces, no, se ejemplifica mucho en la relación porque yo no quiero a una persona que obligadamente me diga que me ame y que quiera estar conmigo. Eso no tiene sentido, ¿sí? O sea, ahí el principio fundamental del amor se quiebra. Entonces tú quieres a una persona que te elija a ti todos los días. Ese es el principio fundamental. El amor no es lo que yo siento, la cosa, no. Es una decisión Oye, sí, consciente me que gustó yo ese hago ejemplo. todos los días. Y como Dios es amor, Dios necesitaba que sus criaturas asimismo lo amaran. ¿Y qué era amarlo? Era elegirlo a Él por sobre todas las cosas. Entonces, claro, desde el punto de vista de pronto humano, uno dice, ay, pero es que Dios les puso zancadilla. Dios sí sabía lo que iba a pasar, ¿para qué? No, es que Él necesita, y no era, digamos, que el punto en el que Él estaba ahí esperando, esperemos que ya van a caer, espere que mire, ya está hablando con la serpiente, no, era, muéstrame que me amas tanto que me vas a elegir a mí por sobre todo. Oye, y no era tan difícil, ¿no? O sea, No. que era darle la espalda a un árbol y ya. No, es De no verlo. hecho, eso me recuerda mucho al pasaje bíblico. O sea, Dios tenía tanta confianza en el ser humano, o sea, que Él no estaba, como tú dices, esperando de la expectativa de que el ser humano va a caer. Él llegó al Edén
al huerto, ¿se les dio la acuerdan? oportunidad, Llegó sí. a qué? A buscar al hombre como normalmente lo buscaba todos los días para hablar con él, para conversar. Y el que se escondió, ¿quién fue? Fue Adán. ¿Por qué? Porque Adán y Eva, obviamente. ¿Por qué? Porque ya sabían lo que habían hecho. Entonces, ahí está también lo del principio, lo que mencionabas, que me parece muy importante. Una decisión súper personal, pero que se toma de manera libre, ¿sí? Exacto. Por elección, no Vean por que obligación. Eso nos pasa a nosotros. Yo no sé si ustedes tienen en mente esta imagen, pero yo la plasmo de esta forma cuando lo trato de explicar. El Edén era enorme, enorme, enorme. Es decir, que habían frutos por todo lado. Sí, árboles por todo lado. Por todo lado habían árboles, frutos deliciosos, diferentes uno del otro. Es decir, que ellos en el mismo día no repetían fruto, no lo repetían. A veces a nosotros nos pasa igual. En nuestro libre albedrío, en nuestra, no sé, en la libre oportunidad que tenemos de decidir, tenemos tantas cosas que hacer bien, buenas, porque Dios nos ha dado muchas cosas para hacer de buena manera y que le agradan a Él. Por ejemplo, darle like a este primer, a este primer momento que menciono que deberían darle like Del a tercer este capítulo. episodio. Pero continúa, Jonathan. Y precisamente nosotros nos fijamos es en lo malo. O sea, imagínense esto, el Edén era perfecto de principio a fin y solamente había una cosa que Dios les dijo, no lo hagan. O sea, no coman porque qué necesidad tienen de comer un fruto cuando yo les estoy dando 1000 más. Exacto. Y Adán y Eva todo, no, pero como que se me antojó este fruto. Eso nos pasa a nosotros. Ajá. Pero detrás de ello, bueno, no, como para complementarte, ¿sí? Yo creo que en ellos estaba como que listo, Dios nos dijo que no. Pero fue la voz tentadora de alguien. ¿Y qué pasaría si, no sé, vamos y lo miramos? Sí. Contémplalo, ¿qué pasa? ¿Lo toca? ¡Ah! No te moriste, Eva, estás bien, mira, no pasó nada. Como que intentaba mostrar a un Dios mentiroso, por un lado, ¿sí? Mira que allí ya se quebranta el pacto del ser humano con Dios, porque a veces creemos que el mandato era no lo comas, ¿sí? Pero yo quiero que vayamos a la Biblia, bueno, sí, específicamente obvio, es bien curioso. Génesis capítulo 3, versículos 2 y 3. Miren lo que dicen de interesante esto. La mujer respondió a la serpiente. Estamos hablando, el contexto es que Eva está ahí enfrente de la serpiente y del árbol, del conocimiento del bien y del mal, y ve a la serpiente degustando del fruto. Y ella se queda pues asombrada porque primero, que yo sepa, Dios creó a las serpientes, pero las serpientes no hablan y esta me está hablando. Sí, buen punto. No, y eso no le pareció nada raro a Eva. No, Nada. no. Muy normal, casual. Un día normal X, la serpiente Sí. habló. Venía de hablar con Sí. el león, ahora voy a hablar Sí. con la serpiente. Eso No, eso no funciona. no sucedió así, bueno. Y segundo, allí ella lo contempla y ella le dice expresamente a la serpiente, cuando la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho que de ningún árbol del huerto podéis comer. Miren esa mentira del tamaño, mejor dicho, de Inglaterra y más, ¿sí? Dios les ha dicho, de ningún árbol pueden comer. ¿Ese fue el mandato de Dios? No, de hecho lo acababan de decir, era tan grande el Edén que ellos comían frutas y no repetían, ¿cierto que sí? Sin embargo, ella se le metió por ese lado, entonces allí ya debería haber Eva, pienso yo acá, especulo, ¿sí? Como redireccionado o pensar objetivamente, oiga, venga, pero ¿quién me está diciendo esto? ¿Sí? Yo quiero hacer un aporte a lo que estás diciendo y ojo para los que nos están viendo y nos están escuchando. El pecado de Eva no fue, o no se, se concretó con comer del fruto, sí. Pero el pecado de Eva no fue comer del fruto, fue charlar con la serpiente. Sí. Tal cual. Porque es que, como lo estamos diciendo, no había ningún animal que hablar. Sí. ¿Por qué? Y ojo, porque eso tiene mucho sentido Ahora, cuando lo pensamos de esa manera. ¿Por qué no se le hacía raro que un animal le hablara? Si no tenía un antecedente de que lo hiciera. Eva ya estaba predispuesta a esa situación. Su Exacto. atención. Entonces, ella lo que ya estaba imaginando, y ojo que así empieza la tentación. Cuando llegó la tentación a Eva, ella ya estaba preparada para únicamente lo que había imaginado en su mente, concretarlo. Total. Entonces, ¿qué fue el único trabajo de Satanás? Dios Verbalizar. le dijo. Dios le dijo, ya eso me no es sapearon. así, eso no es así. Sí. Pero la intención del corazón ya la conocía. Total. Entonces, y volviendo al tema, vean, el versículo dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comáis de él, ni lo toquéis para que no muráis. ¿Fue realmente lo que Oiga. dijo Dios? No. Hasta el momento sí. ¿Por qué? Porque Eva no había pecado. Ella no tenía por qué mentir.
¿Sí me entiendes? Sí, solo que ella lo complementa con un ni lo toquéis. Claramente expresa que el mandato no solamente fue no lo comas, ¿sí? Sino no lo toques. Es decir, no tienes ni siquiera por qué acercarte allí. Tienes... Pero claro, eso soy consentir con el pecado. Entonces, tú no estás pecando, digamos, si tú estás en un matrimonio, tú no estás pecando cuando vas y de pronto besas a una mujer que no, desde el momento en el que tú la viste y la deseaste en tu mente, ahí ya pecaste. Eso es pecado. Entonces, volviendo a eso, es mejor dicho, es darle papaya, como decimos nosotros Sí. normalmente, ¿sí? En Colombia somos muy colombianos, a Satanás. No, hermano, no le des papaya a Satanás. Satanás lleva muchísimos más años que nosotros pecando. Ya él sabe por dónde metérsenos. Y si nosotros... Dice el dicho, más sabe el diablo por Viejo Que por diablo. diablo. Y Tal hombre, cual. es muy práctico traer a colación, a ver, ¿yo con qué argumentos le gano una discusión a Satanás? No los tengo. Güey, yo soy O un sea, pinche mortal. Quiero que entiendan la gravedad del asunto, porque es que Adán y Eva conocían la situación de Lucifer. Para ellos no era oculto lo Sí, que era Lucifer. Dios ya los había Les advertido. había advertido, hombre, ojo porque hay un mancito por ahí rodeando Rodeando. por acá. Hay un loco por ahí con un costal en la mano. Y lo que diciendo- está queriendo es perjudicarlos. Tengan cuidado. A Eva ni se le pasó por las curvas que Dios le había advertido de un hombre que estaba por ahí. ¡Ay! Posiblemente es este que me está hablando porque acá. O una de dos. O me habla Adán o me habla Dios. Porque me está hablando otro loco. Sí. Y mira lo curioso, chicos, miren lo curioso. Ustedes han llegado a preguntar, y esta pregunta también para ustedes. ¿Por qué una serpiente? No, ¿qué hacía Eva sola Sí, eso también lo al dice el pie espíritu de del profecía. árbol Sí. del conocimiento del bien y del mal? Ah, no. ¿En dónde estaba? Las mujeres siempre haciendo lo que se les da la gana, pues ahí sí que... Dios les dijo a la derecha y ellas se fueron para la izquierda. Eso es desde el Siempre origen. independientes. No, Pero pero no. claro, la Principio. advertencia estaba mentira, dada ¿cuál y es? era manténganse unidos Exactamente. porque juntos pueden vencerlo muchísimo más fácil. Pero Eva no solamente se separó de su esposo, sino lo que mencionaba Jonathan hace un segundo. Ella ya estaba mirando y en su corazón codiciando y se fue acercando y el fruto y porque este árbol y la cosa, que lo único que hizo la serpiente fue verbalizar los pensamientos que ella ya tenía en su mente. Total. Ahora, cayó Eva, ¿no? ¿No podía caer solita? No. Bueno, resulta que aquí hay algo bien interesante y es que le presenta... Ojo, no estoy sonando, o sí estoy sonando machista. No está sonando. Estamos no está relatando la sonando. historia No, como la para cuenta el nada. Génesis. Y es una pregunta que cualquiera se hubiera podido Sí, ¿Hacer pero no hecho. cayó solita, pero entonces va y Sí. le presenta el fruto a su esposo. Y miren, El miren. fruto, que venga mi esposa y me diga, oye, mira, probé esto, y yo lo mire, ese no es el... Sí. Pero a mí me parece más tenaz. Bueno, no sé. Es que igual es diferente. Porque Adán cae en cuenta lo que tú dices. O sea, Adán mira el fruto, mira a Eva, dice, ¿Qué la hiciste? embarró, pecó, pero ahí le puede más el amor por Eva que por Dios. Dios. Y él come sabiendo las consecuencias y él, ¿sabes? Como, bueno, tú te vas a perder, ven, y yo como, y nos perdemos los dos. Nos perdemos los dos, Literal. Romeo y Julieta. Desde el Edén. Literalmente Romeo y Julieta. Sí. Una historia muy mala. Sí, que terminó... Trágica. Trágicamente. Y miren, Trágicamente. haciendo un paréntesis chiquitito, es ahí también la importancia. Es que miren que la Biblia está llena de impresiones que si nosotros empezamos a aprender entre líneas cuál es la voluntad de Dios, podemos empezar a comprenderla. La importancia de cuando vayamos a escoger pareja, ¿sí? Todo lo que una pareja te pueda acarrear en tu vida. Yo sé que no somos inexpertos en el tema porque en la sociedad hoy en día en la que estamos, desafortunadamente, nosotros vemos en personas cercanas, en personas lejanas, por historias, por TikToks, por lo que quieran, la cantidad de historias que hay de cómo de pronto una pareja nos puede llegar a desgraciar nuestra vida, o también en el caso contrario, cómo podemos ser bendecidos Con una y persona. edificados por medio de nuestra pareja. Entonces, Exacto. pilas con eso. Eso es una advertencia, ¿no? O sea, esa persona que Advertencia. puedes estar eligiendo, imagínate, Adán estaba allá súper tranquilo, allá cortando el pasto. Sí. Cuando llega Eva con su fruto, oye, comamos, traje el almuerzo. Pues claro, Adán La dijo, receta de hoy, vamos a cenarnos el fruto de la ciencia del bien y el del mal. bien y el mal. Y Adán,
No teníamos otros 900 pesos para cenar que este. Entonces es eso, o sea, Las mujeres dándonos en brócoli. muchas ocasiones, nosotros podemos estar muy tranquilos y estar bien espiritualmente, pero puede llegar un momento en el que esa serpiente entra y está la decisión de nosotros. Le damos cabida, charlamos con el enemigo. Eva tuvo la oportunidad de charlar con el enemigo y no le fue nada bien. Y nosotros no somos mayores a Eva. No. Sí. Así que hay que tener cuidado cuando tratamos de entablar una charla con Satanás, porque no vamos a ganar. Él nos Ahora- va a envolver y vamos a pecar. Ahora, profundicemos un poquito más, ¿sí? Avancemos un poquito más en la historia, en qué fue lo que pasó. Yo creo que cada que nos detenemos hay una lección nueva que aprender. 100%. ¿verdad? O sea, en cada 2, 3 palabritas ya encontramos una nueva lección. ¿Listo? Entonces, ya pecó Eva, ya pecó Adán, ya Satanás nos hizo un gol. Dos. Y fue el gol que definió el mundial prácticamente, Sí. ¿sí? No lo ha definido, Eh, pero sí lo Bueno, inició. sí, porque hubo un empate y luego ya hubo un gol. Un ganador. Un sí. ganador, sí. Ya más adelante vamos a Ya hablar sabemos de quién eso. va a ganar. Sí, Síganos ya para sé- saber ya quién sé va a cómo- ganar. Like aquí y te enseñamos el ganador. Entonces, Clickbait. me gusta tu, No clickbait. me gusta tu actitud. Bueno, pero déjenme terminar la Sí. idea. ¿Cómo sabrán? Aquí se rompió algo, ¿sí? Desafortunadamente. Una relación entre Dios y el hombre. Así es. ¿Qué cambió entre eso? Todo. Uf, se abre Todo. un abismo completo entre Dios y el hombre. Lo primero que dice el hombre cuando peca y cuando Dios lo busca es, tiene miedo y se esconde. Y Miedo. lo que a Dios más le duele del pecado es eso que genera en nosotros, que nosotros queramos separarnos o le tengamos miedo a nuestro creador, al dador de la vida. Entonces, eso le duele a Dios profundamente y ahí se rompe la relación y se abre un agujero que solamente puede ser restaurado por el mismo Dios. Sí. Esa vergüenza que tenía Adán y Eva por lo que habían cometido, se multiplica al nosotros entender que la comunicación entre Adán y Eva y Dios era directa. O sea, fácilmente Adán estaba nuevamente cortando el pasto y podía estar hablando con Dios. Uf. Cara a cara. Qué O sea, privilegio. ahí no había nada de intermediarios. Nada. Él estaba comiendo y se comunicaba con Dios. Estaba con los animales, se comunicaba con Dios. Era fácilmente como estar hablando con una pareja. Yo cuando estudié ese tema un poquito más a fondo, lo relacioné mucho cuando tú le fallas a tu pareja. Lo que sientes es una vergüenza de, no importa que me hayas ¿Con dicho que qué me cara? perdonaste, pero no tengo cara para estar frente a ti. Sí. ¿Sí? No te quiero ver, y no por mí, por ti. No te Sí. quiero ver, no que te quiero hablar, no quiero saber de ti. Déjame en mi oscuridad porque no te merezco. Sí, literal. Es eso mismo. Oye, pues Es hasta eso así. mismo. Entonces, claro, imagínate Me gusta tu ejemplo. lo refrescante que era para Adán y Eva hablar con Dios, porque era vitalizante. O sea, para ellos era como algo natural hablar con Dios. Llega el punto en el que pasa esto, lo de Te la conviertes serpiente, en comer el del ex. fruto, y Dios, como usualmente lo hace, porque Dios todavía les está diciendo, vamos a ver qué pasa. Adán, ¿dónde estás? Como ya lo había hecho antes. Usualmente yo me imagino que Adán responde, aquí estoy. Claro. En ese momento, silencio rotundo. Y vuelve a decir, Adán, ¿dónde estás? Y por allá una voz tímida dice, estoy aquí, por allá escondido. Pero no vengas. Y le dice Dios, ¿y por qué te estás escondiendo de mí? Algo que nunca había acontecido en el Edén, es que estamos desnudos. Ellos no sabían que era la desnudez. Sí. Ellos no tenían ese pudor de decir, ay padre, de verdad que estás aquí, discúlpame, ven, ya me pongo una camisa. Y no precisamente porque pues estuvieran desnudos, sino porque es que la gloria de Dios Ese hizo halo de ver luz. ese pecado. exactamente. Ahora que ya no contaban con la gloria de Dios, con ese resplandor eterno, ese resplandor celestial, que los vestía. ahora Sí. ya se veían como eran, con esa calidad de pecado. Y por eso es que Dios, la desilusión de Dios fue mucha. Dice el relato bíblico que a él le pesó en el corazón haber creado al hombre. Más adelante van a poder encontrar Más esa adelante. parte. Ajá. Y es feo.
Porque Dios desde su amor dice, ay, voy a poner el Edén para mi creación, que lo disfruten, que estén felices acá. claro. Le voy a dar una costilla para que sean una pareja que se fortalezcan. complementan. Ay, vea lo que pasó. Yo no me imaginaba como íbamos bien, ¿Por íbamos qué bien, creé la íbamos bien. costilla? Tomen. Así me ¿En qué imagino ese momento? escenario. Sí. Oye, sí, me gusta ¿Cómo cómo se lo me planteas. ocurrió crear esa costilla? Me imagino Dios en algún momento, ¿cierto? Porque a fin de Sí. cuentas fue Eva también la que motivó o incentivó a Adán para que cayera. Ahora, muy importante el ejemplo que comparabas, por ejemplo, con las relaciones personales que hoy en día tenemos con otras personas, y es porque cuando se quiebra, o sea, cuando se pierde la confianza, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, hay algo como que se quiebra dentro de nosotros. No sé si de pronto los que nos están viendo, los que estamos aquí, hemos pasado de pronto por un momento difícil a nivel sentimental con otra persona. Por más que tú le quieras seguir creyendo, ¿sí? Por más que quieras seguir depositando tu confianza en esa persona especial para ti que tú habías escogido en tu vida, hay algo como que te frena. ¿Por qué? Porque te sientes separado de esa persona, y no porque físicamente no puedan compartir un mismo lugar, sino porque esa confianza que en algún momento tú le depositaste se quebrantó. ¿Sí? En algún momento se quedó. Entonces, lo mismo sucedió con Dios. Eso es lo que causa el pecado en la vida del ser humano. O sea, cuando nosotros de manera consciente tomamos decisiones a favor de lo mundano, por así decirlo, ¿sí? De las tentaciones que Satanás todo el tiempo nos está ahí como colocando en nuestro caminito, y desviamos nuestra mirada de Jesús, eso es lo que sucede en nuestra relación, ¿sí? La quebrantamos, y no porque Dios quiera huir de nosotros. Volvemos al punto, el Señor nunca se ha ido de nuestras vidas. Él nunca se va de nuestras vidas. Somos Amén. nosotros, no, amén por eso, sí. Amén, Dios mío. Somos gracias. nosotros los que de manera consciente llega un momento, como yo lo digo, yo soy costeña y yo siempre le he dicho, uno se siente como cucarachita, como no cualquier cucarachita de alcantarilla, o sea, hay niveles, ¿cierto? Y Ok. tomamos la decisión de que Vamos sí. a averiguar sobre cucarachas. Y Vamos sus a preguntarle a estratos. los costeños qué significa esa expresión. Era esa jerarquización de cucarachas. Pero Pero Carmencita se sentía como lo más abajo. allá. Eso, La allá, cucaracha. la de última alcantarilla, ¿sí? Esa cucaracha llevada por las drogas, por Sí. el alcohol. Sí. Ok. Y llega ese momento, sí, en el que te sientes de esa manera, sí, de una manera ilustrativa, como un cucarachita de alcantarilla, Llevada por el y alcohol. tomas, llevada por el alcohol y las drogas, dijo aquí Juan Diego, y tomas la decisión de irte de Dios, y tomas la decisión de apartarte de todo aquello, porque no solamente te vas de Dios en tu comunión personal con Él, sino que tomas la decisión también de apartarte de todo aquello que te hace bien, ¿sí? De tus relaciones interpersonales que te ayudan a crecer, que te fortalecen tu fe, ¿sí? De tus amigos, de tus familiares cercanos que de pronto todo el tiempo, aunque no lo veas, están allí como en la batalla de estar orando por ti, de querer, ¿sí? Integrarte nuevamente. No, tú tomas la decisión y te vas. Te vas como el hijo pródigo, ahí sí, no sé si entienden la expresión, si no, pues nos comentan aquí debajo y en otro día hacemos un video hablando de eso. Del hijo pródigo. Sí, Más adelante. pero eso le pasó a Adán y a Eva en el Edén. Ellos huyeron de la presencia de Dios, porque el pecado lo que causa en nuestra vida es separación. Lo que sigue más adelantico, me encanta que paramos en una parte y ya de una vez salen sermones. Más adelantico sucede que listo, Dios los busca, ellos se presentan finalmente con mucha vergüenza, con mucha pena, se sienten muy avergonzados. Dios resuelve. De hecho, eso fue como tendencia de últimamente, ¿no? ¿Quién resuelve? Dios resolviendo a aquella Queremos decirle al situación. público que tenemos un Dios que resuelve. Que no necesitan. Amén. Dios buscando la Chicos, solución. los hombres, siéntanse identificados, no necesitan resolver. Dios ya resuelve. resuelve. Respondanle a la sierva de esa forma. Sí. Yo no resuelvo, Dios resuelve. Ajá, déjaselo a él y en sus manos. Pero desde el principio podemos ver que Dios resuelve, Dios buscó una solución. De hecho, ahí se empieza a degradar no solo el hombre, sino ya todo lo que Dios había creado en la creación. naturaleza, en los Ajá. animales. Tuvo que cometer el primer Crimen. crimen, por así decirlo. ¿Quién fue? Adán. Adán. Tuvo que degollar, matar, y no solo ellos, sino que quitarle la piel a un cordero, ¿sí? Porque pues Ojo. después se tuvieron que vestir. ¿Y de Sí. qué se tuvieron que vestir? Nota aclaratoria. Entonces, Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, huyen de la presencia de Dios, Se excusan. ¿cierto?
toman la ponen decisión de Ramitas. Adán toma la decisión de hojas de hoguera. hacerse la víctima, escuchen bien, de hacerse la víctima, ¿por qué? Porque dice, no fue mi culpa, esa mujer que tú me creaste, ella fue la que me hizo ¿hasta caer, dónde le llegó el amor, ¿cierto? no? Miren que ahí empieza el pecado a traer sus consecuencias. Y yo sé que estarán pensando, pero ¿cómo así que fue Adán el que mató el corderito si la Biblia dice que fue Dios quien los vistió de pieles? Sí, Dios los vistió, pero ojo, el sacrificio como tal lo realizó Adán. De hecho, Y le pesó toda la imagínense ustedes cuánto debió pesarle a Adán quitarle la vida a ese pobre animalito que no tenía la culpa absolutamente nada porque el cordero Normal, y yo no sé si lo entendemos, pero Adán le puso el nombre a ese cordero y lo mató. Sí. Yo imagino él inocente le está mirando a Adán como, ay, vamos a ir a pasear o a jugar como antes. No, No. esta vez no, esta vez te voy Vamos a matar. jugar. vas a diferente. morir y vas O sea- a morir porque yo tengo que cubrir una necesidad. Imagínense ustedes Y eso, tú no hiciste nada, yo hice todo. tal cual. Pero Y tú vas a como pagar. que- Tal cual. Entonces, allí, literal, se empieza o se desplaya, por así decirlo, el plan de la redención, mis hermanos. La historia de la redención. Así es. Sí. Dios, sabemos que resuelve. Dios como que le buscó una solución a su problema inminente, a su problema de ya. Y estaban ojo, desnudos. que no era el problema de Dios. Oigan, Ojo. ¿saben qué es lo interesante de lo que está diciendo Juan? Que nosotros pensamos que, ay no, Dios buscó una solución, ay, cuando pasó todo. Dios ya había contemplado esto. Sí. Ajá. Y Desde por el eso la historia de la principio. redención estaba contemplada desde antes del inicio de todo. Entonces, más adelante Dios, bueno, listo, les da las consecuencias. Así es. ¿sí? Tú ahora tendrás que trabajar duro para que puedas comer, alimentar a tu familia, Eso en mi versión Juan Diego, ¿sí? Y tu mujer, Te dolerá tener hijos. sí. Por eso, niñas, no tengan babies. Bueno, No, mentira. ese consejo no lo das. Vamos a quitar esto de otra vez. Vamos a recortar a Carmen. Estos consejos, dice que vean esta película, no tengan hijos. Ojo con ¿Qué eso. está pasando? Carmen fuera del programa. Ah, Despedida. Hashtag despidan a Karen. sí. A Carmen. Bueno, Karen todavía no ha llegado, entonces ya está despedida. Hashtag despidan a Carmen. Sí. Bueno, en todo caso, ya se contempla un plan, ya había como es. que algo detrás de todo esto, como que si esto llega a pasar, ojalá no pase, pero si llega a pasar, ya tengo la solución. Abogado tenemos. ¿Sí? Y Dios más adelante le revela una profecía, ¿no? Muy poderosa, ¿sí? Que la generación de Eva iba a llegar uno que le iba a dar a la serpiente. De hecho, lo planea, ¿no? O sea, una serpiente utilizó como la serpiente. Porque el relato continúa de que le habla a cada uno, ¿no? Le habla a Adán, Sí. le habla a Eva, Para darle las consecuencias del pecado. ajá, y adicional A la serpiente. le habla a la Le habla, serpiente. sí. Entonces ya la Tú te serpiente arrastrarás. se comerás arrastrará. el polvo. Sí, Ajá. adicional a eso, voy a colocar enemistad. Figúrense entre ustedes tu eso. simiente y la simiente de De ella. la Profecía. mujer. Así es. Profecía Listo. pura y completa que si les gustaría también conocer más adelante, Denle quédense- like. no, quédense con nosotros porque la idea es que esta temporada Aprendamos, vamos a desglosemos de a aprender y vamos a poquito lo que Dios- desglosar muchísimo todos estos detalles que encontramos en la palabra Ajá, de Dios. exacto, es que este es el propósito de este canal, de que podamos desglosar lo que está allí oculto y podamos explicarlo de una mejor manera. Entonces veníamos de que Dios le habla a cada uno, ¿cierto? Sí. Ellos tienen que salir del Edén, Ay, qué Lastimosamente. triste. de la casita que Dios les había hecho, o La sea, con casota. tanta delicadeza, con palacio. con tantos detallitos, ahora les tocaba salir y enfrentarse a lo que hoy conocemos como el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación. Más adelante vamos a contemplar el primer asesinato y todas estas cositas. Entonces, allí... creí que se estaba riendo de mí. Yo, ¿cómo así que se está riendo? La caída nos afectó solo a nosotros y a esta tierra. Detrás de esto hay algo más. ¿Cómo afectó la caída de Satanás, el hombre? Satanás, y el hombre, a los otros
seres vivientes que estaban detrás de ello, o sea, otros ángeles que fueron expulsados del cielo con él. Lastimosamente, Satanás no se quedó con la consecuencia solo. Él dijo, No, ay, vamos a yo arrastrar me voy a al arrastrar. que- Y bueno, ya lo vimos en el primer episodio, no vamos a andar mucho en eso, pero dijo, no, yo solo no me voy. El Me man. llevó la tercera Ojo, parte, pero sí. solo no me voy. El man es inteligente. Uy, obvio. O sea, Y básicamente, cuando sucede todo esto, a mí me parece muy particular parte de esa historia porque los ángeles que se vinieron con Satanás, que perdieron el cielo, el derecho al cielo con Satanás, después le recriminaron. A mí se me asemeja mucho esta historia. Tengo una anécdota con mis papás. Mi mamá solía ir a reuniones con mi papá, como con los amigos y eso. Y mi mamá se aburría muy rápido, demasiado rápido. Y tengo memoria de uno en un diciembre. Está mi mamá con mi papá, estamos en una reunión de festividades. Y mi mamá le dijo, ¿para eso me trajo? Aburrida de punta a punta. Y yo, ¿por qué traigo esta colación? Porque los ángeles Porque pasó lo mismo. caídos le recriminaron lo mismo a Satanás. Y yo me los imagino como mi mamá furiosa. ¿Para eso me trajo? Oye, me perdí de todas las maravillas que hay allá en el Sí. cielo, Claro. de una tierra nueva, de estar con Dios, sí. para estar aquí aguantando lo peor con usted. No, miren, completamente desesperanzados. ¿Cuántos? ¿Sí? Angustiados, desesperados. Todos. Tenemos o sea, entrar en contexto, es que la vida de los ángeles De este en el escenario. cielo era perfecta. Dios suplía todas sus necesidades, igual que las del ser humano, antes de pecar. Pero al momento también de tomar su decisión, o el bando contrario a favor de Satanás, lo que sucedió fue exactamente que ellos empezaron a angustiarse, ellos empezaron a desesperarse, y como tú decías, literalmente se chasquearon, porque Satanás les prometió, mejor dicho, yo voy a comandar, esto va a ser mucho mejor que lo que ustedes ya tienen acá en el cielo, no sé qué más. Y cuando van a la realidad y se dan cuenta de todo lo que están viendo, ¿para eso me trajo? Imaginen esa escena nomás, o sea, todos ahí. Bueno, ¿y ahora Uy, qué una hacemos? expectativa altísima, ¿no? Ah. Ellos ahí esperando, bueno, Lucy, danos la orden. ¿Qué sigue? Sí. ¿Y el cielo? Incluso el mismo Satanás sin saber qué hacer. Por eso, muchachos, es que Satanás se ideó, valga la redundancia, esta idea de hacer caer al hombre. ¿Por qué? Porque él dijo, venga, yo la tengo, yo soy bien brillante de cerebro, a mí me crearon, me superdotaron con inteligencia, con belleza y la vaina y no sé qué más, y yo ya sé. Como Dios ama tanto a esos dos muñecones que colocó allá en el Edén, ¿cierto que sí? Porque hasta casa les hizo, allí les plantó un jardín bien chévere. Nosotros lo que vamos a hacer, muchachos, es que nos vamos a adueñar de nada más y nada menos que de esa casita. Vamos a aguarle ¿cierto la que sí? fiesta. Nosotros vamos a hacer algo, nosotros vamos a hacer que esos dos también caigan para que entonces Dios tome la decisión de qué va a hacer con el hombre. Como Él los creó, igual que a nosotros, Él los ama, igual que como nos ama a nosotros. Entonces, ahora Dios tiene que tomar la decisión. O los mato, porque Él es justo, y en su justicia pues no cabe el pecado y no sé qué más. ¿Por qué lo va a matar? Porque transgredir Por la haber ley pecado, es- exactamente. La consecuencia. Pecado. Ajá. O simple y sencillamente los amo, les voy a perdonar, voy a hacer como si nada de esto hubiese pasado y aquí borrón y cuenta nueva con mis criaturas. Y si Él hace eso con ellos, ¿ustedes qué creen que van a hacer con Lo nosotros? tiene. Pues es que el que realmente le pone zancadilla a Dios es Satanás en ese momento. Y él dice, lo pongo en una encrucijada porque o por un lado o por el otro. Y tiempo después Jesús viene a esta tierra y muchas de las preguntas que le hacían los escribas y los fariseos era no para aprender sobre lo que Jesús le estaba diciendo, sino te vamos a poner zancadilla, o es esto o es esto, pero por algún lado, independientemente de tu respuesta, vas a caer. Sí. Entonces, imaginémonos también porque ellos no cayeron primero a la tierra, sino que ellos dieron vueltas y no fueron allá, no fue hallado lugar para ellos en ningún lado. Entonces imagínense, Satanás es como, no, aquí no nos dejaron muchachos, vamos al siguiente. Él con el trasteo, uy, como así. Aquí no fue. Sí, En es el como, siguiente, no, el siguiente. aquí tampoco. Sí. Y finalmente, y para nuestra tragedia, pues se haya cabida para él y para el resto de su séquito aquí en la tierra. Oigan, útil rescatar un asunto y es que, no sé, la gente en algún punto podría pensar, ay, pobrecito Satanás, ¿no? No le dieron la oportunidad de redimirse. Bonito ver en el relato bíblico que Lucifer está en una ocasión, ve pasar un ángel de Dios
Y le dice, ven, me haces un ¿le puedes decir a Dios que quiero hablar con él? Y Dios en su infinita misericordia dice, vamos a ver qué nos quiere decir. Listo, hablemos con Lucifer. Y Lucifer le dice a Cristo, le dice a Jesús, el le Hijo. dice a Cristo, estoy muy arrepentido, pero mucho. Yo ya cambié, déjame volver. y Cristo le responde con todo el pesar en su corazón. Llora, de hecho. Llora y le dice, no puedo. No puedo porque lo que ya nació en usted no se va a quitar con nada. Y usted tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo. Vemos que está el espacio de redención para Lucifer, pero Lucifer no se había redimido. Pero ahí cualquiera te puede decir, Dios es todopoderoso, ¿no? Dios no podría simplemente quitarle eso y decir, Sí. Y "Chin, muy, listo, ya, olvidémoslo y todo. Está bien. muy interesante porque lo que estás diciendo es precisamente lo que cualquier ser humano podría haber pensado, Sí. ¿cierto? Si Dios en su infinito poder, Cámbialo tú. pues es ilimitado, ¿cierto que sí? ¿Qué le costaba a Dios hacer así, decir, saque la maldad de Lucifer? Y ya, no le bienvenido costaba de nada, nuevo, ¿cierto? no pasó nada malo. Pero ya. aquí es muy interesante porque tenemos que también mirar qué fue lo que transgredió Satanás o cómo supo o cómo se sabía que era una transgresión, ¿sí? Porque para que haya transgresión, inevitablemente, indudablemente, señor abogado, tiene que haber ¿qué cosa? Una ley, Claro. ¿cierto que sí? Y si no, pues si no hay ley, no sabemos qué es transgresión. Si no existieran, no sé, las normas de tránsito, yo no sé cómo sean en los países en los que ustedes nos estén viendo, pero aquí en Colombia a uno lo agarra un policía infringiendo una ley de tránsito, hermano, y apague y vámonos. ¿Por qué? Porque su motico se la llevan por allá, para los patios, y eso es un platal que a usted les sale la jugadita, la mala jugada. Traducción. Conozca. Traducción de patios se conoce como un establecimiento donde guardan todos los vehículos decomisados por la ley. Ok, sí. Inmovilizados. Conozcas, cerramos el paréntesis, conozcas o no conozcas la ley. Pero ¿cierto? entonces ahí uno, y yo voy a jugar de, iba a decir abogada del diablo, pero tal vez eso aquí no. No, ¿quién Mediadora, quiere ser mediadora. abogado? Suene muy bien, pero cualquier persona que nos está viendo en este momento puede decir, ok, entonces Satanás cae, hay transgresión de la ley y que procede muerte, pero entonces, Y yo ¿será te- que Jesús amó más a Adán que cuando Adán cayó estuvo dispuesto a venir a morir por él? Que si de pronto él dice, bueno, yo te amo tanto que de pronto soy capaz de morir por ti, o no, ¿por qué no lo hizo? A ver, Ey. nuestro amigo Jonathan responde esta pregunta. Nosotros pensaríamos, ay, pobrecito Lucifer, como tú le estás diciendo, ¿no? Porque se le da más crédito Si Lucifer pecó y Adán y Eva también pecaron, ¿por qué no se les trató de la misma forma? ¿Por qué no se les dio porque no se le dio plan de redención a Lucifer? Exacto, o sea, porque en ese momento Cristo le dice, no puedo. ¿Qué es lo Y- que sucede? Lo vemos muy someramente, pero ¿qué es lo que sucede? Dos cosas. Primero, libre albedrío. Desde su libertad, Satanás eligió quebrantar la ley de Dios. No, a él nadie lo instó. Lo A él nadie fue a engañó. tocarle la puerta de, oye, Lucifer, mira que está pasando esto, esto y esto. ¿Quieres rebelarte contra Dios? No. No. El pecado nació y se originó en Lucifer, cosa que no pasó con Adán y Eva. Eso inicialmente. Entonces, desde su libre albedrío, desde su libertad, eligió quebrantar la ley de Dios. ¿Sabe que nunca Y lo había segundo, visto desde ahí? y segundo, cuando Adán y Eva pecan, que esa es la diferencia con Lucifer, Dios conoce el corazón de sus criaturas. Adán y Eva no eran diferentes y Satanás tampoco. Y lo que Dios sabía, que Lucifer no estaba diciendo, era, Dios sabía que él no había cambiado. Y lo único que lo hizo cambiar fue que vio las consecuencias de todo lo que había hecho y se arrepintió porque las consecuencias eran pesadas para que él las resistiera solo. Como Y que dijo, sí. Dios sabe que yo ya veo lo que tengo que responderle a usted, yo ya no quiero cargar con eso, perdóneme, no porque yo me haya redimido, no porque yo haya cambiado y porque mi corazón se haya convertido a usted No, nuevamente, quería buscarla sino fácil. porque esa consecuencia me pesa mucho y yo no la quiero, Yo no la quiero sobrellevar. vivir. Ujú. Y por eso es que Dios dijo, si a usted no le puedo dar más cabida en el cielo, Ahora- porque el cielo sufrió mucho Sí. por usted. Ahora, mira que es muy interesante también y es muy importante que abona muchísimo a eso que estás diciendo, y es que no es que Dios no haya hecho nada para la redención de Satanás, incluso desde antes de que él llegara aquí a la tierra. Ojo con eso, la Biblia, el libro de Apocalipsis menciona de que hubo una guerra en el cielo.
Una guerra no literal de matanzas, porque pues ya sabemos que las guerras espirituales se viven desde otra forma, pero en donde se ve a Dios intentando hacer recapacitar no solamente a Lucifer, también al resto, a la tercera parte de los ángeles que él había envenenado. Es más, y yo lo dije en el primer capítulo, en Ratones de Laboratorio. Ajá. O sea, Dios para el plan, en su plan de salvación con sus criaturas, porque es que él no discrimina, ¿sí?, de roles, es que este es humano, este es ángel, no. Él se hizo uno con los ángeles para intentar salvarlos allá en el cielo antes de que el pecado corriera a la tierra. Y luego se hizo uno con el ser humano también para salvarnos por medio de la fe en Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado, o sea, el pecado se tiene que entender no solamente como el hecho o la acción de cometer cosas que vayan en contra del carácter o de la ley de Dios. El pecado también tiene que ver con la intención del corazón. Tú Así tocaste un punto muy interesante y ojalá que con esto ya nos quede claro, y es que a Satanás nadie lo tentó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Adán y Eva tienen la excusa, no, es que nosotros por nuestro propio querer, nosotros no lo hicimos. Nosotros lo hicimos fue porque pues la serpiente se nos presentó allí y nos dio la opción y bueno, la vimos como viable y por eso la tomamos, pero fue porque ella se nos presentó, ¿sí? Pero con Satanás eso no sucedió. Sí. Entonces, allí estaba más que claro que la intención de su corazón literalmente fue rebelarse en contra de su creador. ¿Que por qué? ¿Que en qué momento exacto de la historia de Los Ángeles sucedió? Muchachos, eso El nos lo misterio de va iniquidad. a resolver el día que Jesús venga. Jesús mismo, ¿sí? De hecho, por fin aprendí, porque es que había escuchado muchas veces del misterio de la iniquidad, del misterio del pecado, que cómo se originó y toda esa vaina. Pero ahorita que lo pones en orden, por así decirlo, de que nosotros por lo menos hay una excusa en Satanás. Nació allá adentro, ¿cómo? No se sabe, no se explica, y bastante interesante, ¿sí? Listo. Ya vamos entendiendo cómo va la historia. Hasta ahora esto tiene un giro de 360 grados totalmente, ¿sí? Los planes de Dios para la humanidad cambiaron, ¿sí? Total. Lo chévere de esto es que volverán a cambiar para bien del ser humano, ¿sí? Amén. Hay una esperanza. Los planes de Satanás cambiaron eventualmente, ¿sí? Tenía un plan, como que se le fue al piso, y de otro plan, y otra vez se le volvió a ir al piso, y ahora que lo mencionas, nosotros, los seres humanos, ya pues tenemos como una esperanza, ¿no? Y esa esperanza se resume en una simple frase que es el plan de salvación, ¿sí? Hay algo muy bonito detrás de todo esto, ¿sí? El plan de salvación, plan de salvación, plan de salvación, retumba por allá. Hombre, ¿cómo se le ocurrió a Dios? ¿Sí? ¿En qué momento se formó ese plan de salvación? Esto y muchas más preguntas surgen. ¿Cuál es el plan de salvación? Que muchos dirán, ¿plan de salvación? Es que ni ¿Salvarme siquiera... de qué? Es que ni siquiera entiendo por qué Jesús se tuvo que sacrificar por nosotros, no lo entiendo muy bien. Todo esto y más en el próximo episodio, porque pues el tiempo corre y no podemos Hay seguir que acá. guardar material también, ¿no? No todo en un solo episodio, porque entonces... Sí, hay que conservar. Y esto, el plan de salvación, es la próxima temática, que es un tema muy bueno. Al principio como que no me apasionaba tanto, ¿sí? Pero cuando empecé a investigar un poquito, a consultar un poquito, a leer un poquito, hombre, detrás de todo esto hay algo tan bonito, tan bien estructurado y tan esperanzador, porque es que ya viendo tanta desgracia, eso le pasa, o bueno, me pasa a mí cuando veo una película y hay tanta desgracia que yo ya la apago porque no la soporto más, ¿sí? Y en esto hay tanta desgracia que si yo estuviera, no sé, viendo esto, yo ya la apagaría, ¿sí? Pero pues ahí está Dios al rescate, Dios resolviendo, ¿sí? Con su plan de salvación que ya está estructurado, todo esto para el próximo capítulo. Y ojo que más adelante se nos viene otro tema bien interesante, y es que vamos a hablar de dos hermanitos que como que no se la llevaban muy bien, Caín y Abel. El primer asesinato humano, por así decirlo, cometido en la historia, ¿sí? Los primeros padres en
tener que enterrar a un hijo. Qué dolor. ¿Sí? ¿Ah? Todo esto, pues, conforme vaya avanzando el tema. Entonces, les doy el adelanto de los 2 primeros episodios que siguen después de eso. ¿En qué episodio vamos? En un momento se me va a perder la cuenta. Episodio 4 y 5. Sí. Listo, entonces, muy chévere todo lo que han estado comentando. He aprendido un montón, ¿sí? Me quedo con que aún hay esperanza. Amén. ¿Sí? De que todo venía con un plan bonito, se dañó, se manchó, pero aún ese plan sigue ahí para adelante, porque Dios Aún está así, sí. al frente. Dios, Esta película empezó muy triste, muy oscura, pero va a tener un final feliz. Amén. Ajá. Eh, sí. Entonces, no siendo más, mis apreciados amigos, vecinos, compañeros, querido habitante de este sector y de los demás, nos despedimos de un episodio más con Juan Diego Betancourt aquí en Parchando con Cristiano. Carmen Alicia. Geraldine. Jonathan. La Linde. Chao, chao.